Hola jóvenes, buenos días. Doctor, Doctor, buen buenos día. días. ¿Cómo estaría el buen Buen día? día, doctor. Buenos Doctor, días, buen día. buenos días, Marco. Hernán, Buenos días, doctor, ¿cómo está? bien, gracias. Buenos días. Empecemos nuestra clase. Ayer habíamos estado hablando del control. Habíamos dicho que el control tiene una finalidad de detectar debilidades o errores con el objetivo de poder rectificarlos. Y al poder rectificarlos, evitaríamos la recurrencia de este tipo de errores. Ahora, este control que se realiza se lo hace sobre las cosas, sobre las personas y sobre las acciones. Pero, ¿qué tendríamos que controlar de las cosas, qué de las personas y qué de las acciones? ¿Alguna idea? Obviamente, basándonos en lo que acabamos de señalar, que ese control tiene por objeto identificar debilidades o errores con el objeto de subsanarlos o rectificarlos. ¿Qué me dicen? Otra vez. Ayer estábamos hablando del control que se ejerce, ¿sí? Este control está destinado a buscar las debilidades o los errores que se han cometido en una determinada actividad. Dice con el objeto de rectificarlos y evitar la recurrencia de estos errores. Ahora bien, este control se realiza sobre personas, sobre las cosas y sobre las acciones. Pero ¿por qué lo realizaremos sobre las cosas, sobre las personas y sobre las acciones? ¿Qué cosa buscaremos? Doctor, tal vez la responsabilidad por los actos que en su función hayan cometido. Eso en referencia a las cosas, personas o acciones, A las Mariluz. personas. Muy bien. Buscaremos entonces las debilidades que pueda tener una persona. De repente hemos contratado a una persona que no tiene el perfil, pero lo hemos hecho de acuerdo a, a una estructura previamente determinada, vale decir, a una especificación técnica para contratar a esa persona. Si contratamos a alguien, pues tiene que tener una especificación técnica, tiene que cumplir algunos requisitos. De repente hemos planteado mal esos requisitos, por eso esa persona que cumplía esos requisitos no ha podido satisfacer las expectativas que se tenía de ese cargo o de la actividad que hubiese tenido que desarrollar. Entonces, por eso es importante el control que se ejerce a las personas. ¿Qué ocurrirá con las cosas y con las acciones? Doctor, buen día. Las acciones serían, ¿qué se llama? Por comisión y omisión, en el sentido de corrupción. Jueces que se ha visto últimamente que estaban dando resoluciones contrarias al Estado, que es consorcio de fiscales y policías también. ¿Podría ser eso? Um, Podrías enfocarlo, Hernán, como omisiones, sí, pero el control que realizamos propiamente a las acciones está enfocado específicamente al desarrollo de lo programado. Uh, si bien tenemos la persona idónea para realizar una determinada actividad, debemos controlar si esas acciones han tenido debilidades o han tenido errores. ¿Para qué? Para rectificarlos. En el caso que de repente haces mención, ha habido una fisura, digamos, por parte de los administradores de justicia, no por parte tanto de la policía, sino por parte de los administradores de justicia. Y sí, esas acciones deben ser corregidas, deben buscarse al haber encontrado
deficiencias en las acciones de esas personas, pues debemos encontrar nuevos canales para poder controlar y mejorar ese tipo de situaciones y no se repitan, que no sean recurrentes en las siguientes gestiones. ¿Qué ocurrirá con respecto a las cosas? ¿Qué se les ocurre? Doctor, ¿puede volver a repetir la pregunta? No logro entender la pregunta. Con todo gusto, Giovanna. Dentro de lo que es la administración, una parte muy importante es el control. El control se realiza antes, durante y después. ¿Cuál es el fin de realizar ese control? Encontrar debilidades, deficiencias, errores con el objeto de rectificarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Para qué los vamos a rectificar, Giovanna? Para que esos errores, esas deficiencias no se vuelvan a cometer. Ahora bien, este control se realiza sobre las cosas, sobre las personas y sobre las acciones. ¿Cómo? Doctor, tal vez para que el Estado pueda invertir para esos planes, programas, proyectos en relación a las cosas, es decir, la inversión a esas cosas que se van a materializar. Correcto, Mariluz. Cuando nos referimos a las cosas, nos estamos refiriendo a los insumos. Por ejemplo, si tenemos trabajo de escritorio, necesitaremos buenas computadoras. Si vamos a realizar patrullajes, tendremos que tener vehículos adecuados. Lo mismo, en nuestro material bélico, por ejemplo, tendremos que tener productos que sean efectivos, ¿sí? Entonces, si es que alguno de los productos que hubiésemos comprado en esta gestión no ha sido bueno, pues obviamente a través de ese control que realizamos, no lo vamos a volver a comprar más adelante. Por eso nos va a permitir identificar errores, deficiencias o debilidades que tengamos en un proceso administrativo. ¿Sí? Doctor, Señor. si estamos hablando de cosas, sí, yo considero que está relacionado con el presupuesto, porque esto viene de un POA que usted realiza. Y cuando realiza un POA, especifica justamente dentro del presupuesto en qué cosas va a invertir. Y el control prácticamente es parte de esa situación, para que no se desvíen los fondos que están designados para tales requerimientos, ¿no? Incluso hay un presupuesto de emergencia. Entonces, cuando se hace el control, se ve que, digamos, una institución, una organización, no ha empleado esos recursos financieros en lo que estaba establecido, ya es justamente algo que implica a la acción, al control de las cosas, todo porque ha habido un mal manejo. Y ahí empiezan a surgir las sanciones, ¿verdad? Correcto, Marco. Efectivamente, no podemos gastar nada que no esté programado. Tiene usted toda la razón. La ejecución de tu POA va a determinar las cosas que vas a adquirir, pero en el POA está establecido de forma general. No te olvides que cuando realizamos la adquisición de algún bien, lo vamos a hacer a partir de un término de referencia, de una especificación técnica, no de un término de referencia, de una especificación técnica. Una especificación técnica que vamos a poder obtener de una ficha técnica del producto o de una necesidad que se tenga. Por ejemplo, no me acuerdo la marca, un tiempo dotaron, no sé si a la policía o a las Fuerzas Armadas, de unas
pistolas que tenían gran parte de material de plástico, que disparabas 2 rondas, dos cargadores y se sobrecalentaba y sentías que se derretía un poco. ¿Es eso cierto? Ustedes me van a dar la razón o no. Sí, han tenido mucho comentario de las pistolas. Bueno, eran chinas, la marca, si no estoy equivocado, era la Orinco. Entonces, ese producto, por ejemplo, no ha sido bueno. En la policía, hace años atrás, compraron, hace muchos años atrás, vehículos, los Falcon, creo que eran Chevrolet Falcon. No han dado resultado. Compraron, o no sé si compraron o les regalaron o cómo llegó, la verdad, pero teníamos esos vehículos. No han llegado. No han sido de buen resultado. Con el proyecto Ball 110, las camionetas chinas que nos han dotado, por ejemplo. Si bien están autorizadas a tener un mantenimiento en Toyota, no sé qué tan buenas estarán saliendo, pero en el caso del proyecto Ball 110 ha sido condicionado al crédito que se ha obtenido. De repente, si es que ahí hemos cometido errores, podremos volver a gestionar ese tipo de créditos, pero donde no aceptemos que nos den ese tipo de vehículos, si es que nos rinden bien. ¿Por qué? Porque sabemos bien que tanto la policía como las Fuerzas Armadas en vehículos ligeros, pues tenemos preferencia por los Toyota, ¿sí? Porque son más fáciles de mantener, tenemos repuestos en todo lado, no son tan inaccesibles, XZY, ¿no ve? Pero esos otros carros no son muy comerciales, digamos. Bien. Entonces, los errores que podemos cometer al adquirir algún tipo de bien, podemos rectificarlos. ¿Para qué? Para que no entremos en la recurrencia de ese uso. Teníamos, creo, misiles chinos que no funcionaban bien, querido Marco. ¿Cómo dice, doctor? Creo que había un tiempo que teníamos unos misiles chinos que tenían deficiencias, que disparabas y no estallaban. Efectivamente, doctor, pero ahí hay que tener en cuenta el descuido que se tiene dentro de las instituciones. Digo las instituciones, no quiero significarla directamente a las Fuerzas Armadas. No, es el mantenimiento, ¿entiende? En el mantenimiento somos muy descuidados, negligentes, por diferentes circunstancias que se dan, porque parece ser nuestra idiosincrasia de los bolivianos que le metemos hasta que se pare siempre, hasta que presente algún defecto, ¿entiende? Entonces, ese es un detalle que influye y muchas veces se echa la culpa a la marca y todo aquello. Obviamente sin menospreciar las marcas que tienen mucho prestigio, ¿no? Como usted lo reiteró o nos indicó, ¿verdad? Efectivamente, es como usted dice. Todos los productos y todas las cosas necesitan un mantenimiento y un uso adecuado. Por ejemplo, para manejar archivos, ahí estaríamos hablando de omisiones por parte de las personas y de las acciones que no hemos podido realizar de forma correcta. Por ejemplo, el manejo de archivos, de documentos, deben ser en ambientes especiales, con humedad controlada, con sistemas de extracción de humedad para que el papel no se deteriore. ¿Cómo manejamos nuestros archivos? Este cuarto sirve que sea archivo. Vámonos para adentro, metamos armazones y listo. Sí, es parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente. Y así sucede con muchas de las cosas que manejamos. No tenemos o no le prestamos la adecuada atención a cómo es que se deben manejar muchos de los productos. O si te dice que aguanta 100,
No, métele nomás, va a dar. No funciona así. Por eso todos los productos tienen fichas técnicas. Esas fichas técnicas nos van a dar los parámetros de tolerancia y de resistencia que tienen respecto a su uso. Muy bien. ¿Hasta ahí alguien quisiera darnos algún comentario? Sigamos. El artículo 13 de la ley 1178 nos indica que el control gubernamental tiene por objeto mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos públicos. ¿Para qué? Para lograr que toda autoridad ejecutiva rinde cuenta oportuna de los resultados de su gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que toda institución mínimamente debe dar 2 rendiciones públicas de la gestión, vale decir, la rendición pública inicial y la rendición pública final. Toda institución debe hacerlo a partir de su unidad de transparencia, que es la encargada de organizar esta situación, y debe hacerlo a través de su MAE, de su máxima instancia. ¿Para qué? Para brindar transparencia de los recursos usados, de la forma que se han utilizado y de cómo se ha gastado estos recursos. ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente repito, mejorar la eficiencia en la captación y uso de sus recursos. Este control gubernamental se aplica sobre el funcionamiento de todos los sistemas de administración de recursos públicos y lo hacemos a través del sistema de control interno. El interno está dividido en control interno previo y control interno posterior. Y a través del sistema de control externo posterior. Entonces estamos hablando de que tenemos mínimamente 3 sistemas de control. 2 internos y 1 externo. El interno es previo a la ejecución y posterior a la ejecución. Y el externo es necesariamente posterior. Vale decir que se lo hace después de la gestión. En el Estado, ¿cuál es la entidad encargada de realizar el control interno previo y posterior? ¿Se les ocurre algo? Repito. ¿Quién es la unidad o la instancia encargada de realizar un control interno previo y posterior? Doctor, tal vez las mismas instituciones. Sí, señorita. Por eso es un control interno. Es un control interno, previo y posterior, que las realiza la misma institución a través de Contraloría General del Estado. a través de las unidades de auditoría interna. Por eso es que habíamos dicho, es, como nos decía Mariluz, es un control que lo realiza la misma institución. Este control que realiza la misma institución lo realiza las unidades de auditoría. Ahora bien, el control externo posterior es el que refiere Marco, el que lo realiza la Contraloría General del Estado. Pero el interno previo y posterior, siempre las unidades de auditoría interna. ¿Sí?
Esa partecita es importante que la subrayen bien porque es muy posible que de ahí salga una preguntita de examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este punto? Bien. La Contraloría General del Estado tiene facultades para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. ¿A qué estarán referidas este tipo de responsabilidades, estos indicios de responsabilidad o a quiénes? ¿Alguna idea? A los funcionarios, Ya, de forma servidores públicos. excelente, Mariluz. De forma general, a todos los servidores públicos. La responsabilidad administrativa, ¿de qué se encargará? De que se le dé un buen uso. La parte administrativa se va a encargar de emitir algunas sanciones disciplinarias. Vale decir que no son de carácter pecuniarias ni de carácter privativas. Son descuentos. Si llegas tarde a la oficina, ¿qué te generan? Un descuento. Si no cumples con algún tipo de situación, pues tendrás una suspensión en el trabajo por un determinado tiempo. Esas son las sanciones administrativas que te da el derecho administrativo. O de repente, Pueden ser los memorándums también, doctor. Llamadas de atención. correcto, todos los memorándum, todas las llamadas de atención, un día de arresto, un punto en contra en tu haber, lo que sea, es una sanción administrativa. La sanción ejecutiva está destinada solamente a las MAES, vale decir, a las máximas autoridades ejecutivas de la instancia a la que estemos haciendo referencia o a la que pertenezcamos. La sanción civil, pues, va a ser netamente económica y la sanción penal es privativa de libertad. No hay donde más perderlos. Pero no se olviden que solamente tiene competencia para determinar indicios. Va a decir, después de haber revisado este proceso contra Pedro Flores, determinamos que existe posible responsabilidad, que existe indicios de responsabilidad civil por un monto de tanto. Pues antes de que me inicien la acción civil, yo tendré que ir y realizar el pago de lo que me han dicho que debo, a no ser que crea que realmente puedo descargar esa responsabilidad que me están indicando que yo tengo. Giovanna, ¿nos querías decir algo? Sí, doctor, tal vez lo que estaba mencionando, tal vez aportar y con temor a equivocarme, tal vez también nos podemos basar en el reglamento interno que tiene los funcionarios, ¿no? Los funcionarios públicos o privados, que tienen un reglamento donde menciona cláusulas para poder, digamos, ¿no? Cumplir con todos los objetivos tanto de la empresa y las sanciones que se les da a cada funcionario. Y también tal vez incluso en el contrato, ¿no? Que las estipulaciones que menciona antes de contratar, el compromiso de un funcionario como tal para llegar a sus objetivos también, ¿no? Solamente eso, doctor. Muchas gracias, Giovanna. El reglamento interno de personal, el RIP, fuera de el estatuto del funcionario público,
tenemos el reglamento interno de personal. El reglamento interno de personal, pues, va a determinar lo que cada institución ha establecido para el desarrollo de las funciones de sus funcionarios. Las formas de pedir permiso, las formas de tener permiso sin goce de haber, las formas de tener un permiso con goce de haber, como por ejemplo, casi en todas las instituciones, eso no hay donde se pierda, los días que tienes cuando fallece padre o madre, hijo, hermano, o cuando te casas. Eso no cambia, pero hay otros procedimientos que sí pueden ser en algunas instancias un poco más flexibles que en otras. La tolerancia, por ejemplo, de 30 minutos en el mes, pero de repente en una institución, si llegas hasta 5 minutos tarde, no suma ni un solo minuto, vale decir, podrías llegar todos los días 5 minutos tarde y no vas a tener ni un minuto acumulado como retraso. Es eso diferente, pero diferente de una institución a otra. Sin embargo, estamos hablando de la responsabilidad que determina la Contraloría General del Estado. Habíamos dicho que la Contraloría General del Estado va a determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Eso de forma general. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Ahora bien, pasemos un poquito a hablar de la necesidad de la administración en las diferentes ciencias. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, hemos visto que existe una administración pública y una administración privada. Ayer ya habíamos mencionado que la administración privada se caracteriza por estar a cargo de personas individuales o colectivas, pero de carácter privado. Estas pueden ser asociaciones, fundaciones, sociedades, cooperativas, etcétera, empresas privadas en sí. ¿Cuál es su finalidad de estas instancias privadas? Pues todas son creadas con ánimos de lucro, generalmente. Algunas no, como las fundaciones, por ejemplo. Las fundaciones normalmente no tienen ánimos de lucro, pero sí entran dentro de lo que es la administración privada. Estas que hacemos referencia no están sujetas a normas jurídicas como las de la administración pública. Están sujetas al derecho privado, vale decir, al derecho civil, al derecho comercial y y a la Ley General del Trabajo. ¿Sí? En estas empresas privadas o dentro de la administración privada, no se exige mayores formalidades o requisitos en cuanto a los cargos que se vayan a desarrollar. En cambio, en la administración pública es de orden público, como su mismo nombre lo dice. Se caracteriza porque en ella solo se encuentran funcionarios públicos, empleados públicos. Estos empleados públicos están sujetos a una responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva, penal. Mientras que en la instancia privada están más sujetas a normas civiles y comerciales. De repente, por la incidencia de algún hecho, podrías llegar a estar o a tener alguna responsabilidad penal, pero más se desarrolla en el ámbito civil. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en ambas, la administración tiene un propósito: sacar el mejor provecho de las personas, de esas personas que realizan actividades, tanto en los bienes o servicios que ofrece una empresa privada o una entidad pública. Si hablamos de una entidad pública, podemos percibir que actualmente el servicio de registro cívico, el CERECI, te otorga los certificados de nacimiento de forma inmediata, ¿vale? Es decir, exceptuando la pinche cola que tienes que hacer,
te lo dan en 10 minutos, 5 minutos, cosa que antes no ocurría. Y así muchos otros trámites se han simplificado gracias a la administración, porque la administración ha tratado de simplificar los procesos de servicio que brinda, en este caso, a la población. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de administración, tenemos que hacer referencia a que la administración no existe sola, existe a partir de otras ciencias, como de la psicología, el derecho, la contabilidad, la economía, la estadística, dice la matemática, la moral y la ingeniería industrial, como ejemplo. ¿Alguna de estas les genera alguna pregunta? ¿Por qué se relacionará con la administración estas otras ciencias? Doctor, una consulta. Los administradores públicos sería entonces que no se rigen mediante la Ley General del Trabajo. No, no se rigen mediante la Ley General del Trabajo. Es por eso que los servidores públicos no tienen horario. Son esclavos. Y estos servidores públicos pueden ser también de todo tipo de profesiones, como abogados. Los Sí. servidores públicos pueden ser absolutamente todos. Desde portero, carpintero, electricista, abogado, absolutamente todas las personas que tienen una relación de dependencia económica con el Estado o reciben plata del Estado, pues son considerados servidores públicos. David, ¿nos quieres decir algo? Doctor, quería decirle que entonces los servidores públicos nos regimos en cuestión a la ley del funcionario público, ¿no? Correcto. Al Estatuto del Funcionario Público, a la Ley 2341, 2027. Bien. ¿Por qué la administración tendrá relación con la estadística? Por el estudio que se realiza, doctor, de la cuestión de los resultados que pueden emerger para ver una mejor o mejorar el rendimiento, ¿no?, de las actividades que realizan los funcionarios. Excelente. No solamente con los funcionarios, sino con los resultados percibidos a través de la aplicación de un programa. Habíamos dicho que el control nos permite identificar deficiencias, puntos débiles, errores, y lo vamos a obtener a través de la estadística. Si bien vamos a tener la variable, que son los puntos débiles que hemos tenido en esta gestión, lo vamos a plasmar a través de la estadística. Muchas gracias, David. ¿Por qué tendrá relación con la psicología? ¿Qué chingos tiene que ver la psicología en la administración? Doctor, ¿puede ser para entender más que todo el recurso humano y así poderlo manejar quizás? Excelente, Rafaela. La psicología nos va a permitir poner un funcionario idóneo o poner una persona adecuada para ese puesto. Todos somos capaces y somos aptos para realizar una función determinada. Hay personas que se van a desenvolver mucho mejor en determinados ambientes de trabajo o en determinadas situaciones, otras no. ¿Sí? Por ejemplo, a una persona con claustrofobia no la vas a dejar